Если знаешь, откуда и куда ты едешь, я считаю, что это не настоящее путешествие. Настоящее путешествие, когда ты давно забыл, откуда едешь, и ты без понятия, где закончится твой путь. Я верю в это. Пластилиновый бег. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la clase de hoy del electivo de Sexualidad Integral, dándoles la bienvenida a cada uno, a cada una de ustedes y al mismo tiempo agradecerles el haber elegido este electivo de formación integral. Contarles que va a estar a cargo del Departamento de Obstetricia a través de 3 docentes. ¿Quién les habla? Marco Marrodán, para quienes no me conocen, el profesor Julio Alfaro, profesor del Departamento de Obstetricia, director también de esta unidad, y que lleva una vasta trayectoria en materia de sexualidad en la Universidad de Antofagasta. Y completa el equipo nuestra más capacitada profesora, que es la señorita Betsabé Galás Miranda, que va a estar también acompañándonos ya a partir de la siguiente clase el próximo miércoles. Es un agrado poder contar con estudiantes de distintas carreras en el entendido de que esta clase, o más bien dicho, este electivo, de alguna manera, más allá de entregar contenidos duros de cómo se deben hacer las cosas en materia de sexualidad, algo que vamos a ir descubriendo que no se puede hacer, es más bien una instancia de reflexión, una instancia de autoconocimiento también, y por sobre todas las cosas, el poder convertirnos o el poder contribuir nosotros a ser agentes de cambio en materia de sexualidad. Si bien no podemos decir hoy en día lo que es correcto y lo que es incorrecto en sexualidad, sí podemos ayudar a que las personas que se están iniciando en la vida sexual o en la vivencia de la sexualidad, no necesariamente lo que tenga que ver con lo sexual, sino que en la vivencia de la sexualidad puedan hacerlo de una manera armónica, de una manera informada. Tal es así que vamos a encontrarnos en este curso con distintos contenidos y por supuesto la posibilidad abierta siempre de que ustedes puedan intervenir en el momento que así lo estimen y contarnos alguna reflexión, alguna idea que tengan, o por supuesto hacer consultas con respecto a esto. La idea del curso es que todos nos nutramos de todos, todas nos nutramos de todas, y todes se nutran de todes, porque de alguna manera cada persona tiene algo que aportar en materia de sexualidad. Esto es algo que se está como sociedad cada día construyendo. Estamos aprendiendo nuevas cosas y en la medida que la sociedad cambia, también tienen que cambiar algunos elementos que están vinculados a la sexualidad, porque sexualidad también es sociedad. Dicho eso, vamos a comenzar y quiero dejar estos breves instantes para contarles primeramente que las reglas del juego son las mismas de cualquier asignatura. Ustedes pueden permanecer con sus cámaras desactivadas, si así lo estiman. Si en algún momento quisieran activar su cámara, lo pueden hacer también, no hay ningún problema con eso. Idealmente mantener el micrófono desactivado y activarlo en el momento que quieran intervenir. Pueden pedir la palabra en cualquier momento, pueden interrumpir la transmisión en cualquier momento, para comentar algo, para preguntar algo, etc. Estuvimos de alguna manera contactándonos a través de la plataforma Moodle, donde tuvimos un foro que ojalá todos hayan participado, y si no lo han hecho, todavía es tiempo de hacerlo, donde hicimos algunas preguntas, y una de esas preguntas era ¿qué entendían por sexualidad? Más allá de preguntarles por qué habían elegido este curso lectivo. Pero cuando nos preguntamos qué entendemos por sexualidad, entramos en una pregunta que parece simple, pero que es bastante compleja. Y aquí, si fuera posible, vamos a dar dos posibilidades para que contesten a viva voz, activando el micrófono, o bien a través del chat, y ustedes puedan decir en una palabra, en un solo concepto, qué entienden por sexualidad. Y aquí vamos abriendo, obviamente, la instancia interactiva de este curso, que ojalá
tengamos durante todo el semestre. ¿Qué entienden por sexualidad? Muy rápidamente, en una palabra, pueden hacer uso del chat o pueden hacerlo a través del audio. Nos damos unos breves minutos para eso y comenzamos ya con la actividad programada para hoy. Yo voy a poner la pregunta aquí. Profesor, Aquí en el chat disculpe, pueden contestarlo. ¿Sí? ¿hace cuánto empezó? Acabamos de empezar. Ah, ya. ¿Y la clase es grabada? La clase queda grabada para aquellos que no se logran conectar. La vamos a dejar en el Moodle. Ah, ya. Muchas ¿Ya? gracias. Eso más que todo como, bueno, también para que los que no se pudieron conectar puedan acceder a la clase y también para dar cumplimiento a un elemento que está en el protocolo de acuerdo, que es que todas las clases tienen que ser grabadas. ¿Ya? Así es que si ustedes no pueden participar de una de las clases que están programadas en los próximos miércoles, no se preocupen que va a estar la grabación después subida al Moodle. Y en el cronograma aparecen detalladas las fechas de evaluaciones. Ya esas fechas hasta el momento son inamovibles, vamos a tener pruebas parciales y vamos a tener también algunas actividades a través de plataformas interactivas como el Padlet, que lo van a ver con la profesora Betsabe Galás. Ya estamos viendo algunos de los conceptos que ustedes están entregando a través del chat: expresión, identidad, emociones, comportamiento, inclusión, identidad, búsqueda. Para los que se van sumando, junto con darle la bienvenida, recordemos que en el chat estamos interactuando y ustedes están dejando qué entienden por sexualidad entendido en un concepto: autoconocimiento, exploración. Ya, vamos a dejar eso ahí funcionando para que ustedes puedan seguir dejando los conceptos. Libertad también nos aporta Krishna. Bueno, todos esos conceptos de alguna manera están estrechamente vinculados con lo que es sexualidad. A veces resulta más sencillo decir lo que no es sexualidad antes que definirla en su totalidad, porque es un ámbito bastante amplio. Antiguamente era muy fácil porque sexualidad era todo lo que se desprendía del sexo, y el sexo era un concepto biológico que tenía que ver con la connotación anatómica, fisiológica y biológica de ser macho o ser hembra. Pero con el correr del tiempo y con la evolución de la sociedad, nos hemos ido dando cuenta que sexualidad es mucho más que lo concerniente solamente al sexo. Tal como ustedes han estado aportando ahí en el chat, y engloba muchos conceptos que vamos a ver a continuación. Y aquí tenemos lo primero que tenemos que decir, que no es solamente una disciplina la que se hace cargo de la sexualidad. Son bastantes disciplinas. Aquí citamos solamente algunas, dentro de las más conocidas: la biología, la anatomía, la fisiología, que tienen que ver con los aspectos netamente anátomo-fisiológicos y biológicos. Pero también se hace parte, y en forma muy importante, la psicología, así como también la religión, la antropología, la sociología, el derecho, y en fin, un sinnúmero de disciplinas que se hacen cargo de estudiar la sexualidad y de incorporar la sexualidad en alguna búsqueda de desarrollo. Sí, ¿alguien me habló? ¿No? Ya, continuamos entonces. A través de esta búsqueda nos vamos a dar cuenta que principalmente lo que nosotros entendemos por sexualidad, o en lo que nos hemos movido en el último tiempo, está básicamente radicado en dos disciplinas. Una de ellas es la biología, a través de todo lo que tiene que ver con la genitalidad. A través de la genitalidad está la expresión de la sexualidad desde el punto de vista de la respuesta sexual, está la procreación, está la preservación de la especie, que tiene que ver con el concepto de macho y el concepto de hembra, tan dicotómico y tan binario, si lo queremos ver así, y que nos damos cuenta que desde otras miradas ya deja de ser tan binario y tan dicotómico. Es más, ni siquiera desde otras disciplinas, sino que más bien desde la experiencia misma de cada persona cuando vive o vivencia su sexualidad. La antropología también se ha hecho parte del aspecto psicosocial y nos ha entregado algunas herramientas, desde los primeros investigadores en sexualidad, dentro de los cuales uno de los más destacados es Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, controversial con la mirada de hoy, pero que en su momento fue la panacea con respecto a los descubrimientos que habían en sexualidad
y que hoy estamos en completa propiedad de discutir muchas de las teorías que planteó Freud. Uno, porque tenía una visión muy sesgada, era una visión propia de la época, fines de 1800, una época donde el heteropatriarcado era lo que se imponía rotundamente, sin posibilidad de discusión, y eso lo vamos a ver cuando pasemos a al siguiente contenido de hoy, que tiene que ver con revisar lo que decía Freud, con la finalidad más que todo de entender cómo se veía la sexualidad en aquellos años y compararlo con cómo lo vemos hoy. Cada disciplina, desde su propia mirada, nos entrega algunos conceptos, algunos preceptos. Las disciplinas han intentado ser normativas, algo que a la luz de los acontecimientos y a la luz de la actualidad no es muy recomendable en sexualidad. Todo lo normativo debiera ser constantemente revisado y constantemente discutido también. Lo normativo en el fondo nos pone límites, lo normativo nos pone estructuras, y la sexualidad no puede tener estructuras, y eso es algo que de manera autónoma y de manera espontánea cada uno lo sabe, pero también las distintas disciplinas que hoy en día están estudiando la sexualidad se dan cuenta que lo menos que podemos hacer es, o mejor dicho, lo menos recomendable es poner estructuras o limitantes. Aquí empiezan a aparecer los conceptos que ustedes mencionaban en el chat. Dimensión de la personalidad es una forma de expresarnos, por lo tanto, esa expresión, como decía ahí Tiare, la sexualidad incluye la genitalidad, pero no es sinónimo de genitalidad, ni tampoco se circunscribe solamente a la genitalidad. Es mucho más que eso, pero la incluye y no podemos desconocer aquello. Es comunicación, es una forma de comunicarnos. El comunicarnos también tiene que ver con conocernos. Para poder comunicar yo tengo que poder conocerme. Y eso tiene que ver con exploración, como decía Sebastián, con autoconocimiento, como mencionaba Javiera Moreno, con identidad, que también es una forma, yo cuando me comunico también estoy manifestando mi identidad, pero para yo saber cuál es mi identidad, tengo que explorarme y tengo que autoconocerme. Entonces, nos vamos dando cuenta acá que sexualidad es un concepto que a lo mejor no es complejo de entender, pero sí tenemos que tener claro que abarca muchas ideas, muchos conceptos, que en cierta forma, cuando se estudia la sexualidad, que es muy diferente estudiar la sexualidad y vivenciar la sexualidad, y eso tenemos que dejarlo claro desde ya. ¿Y por qué tenemos que dejarlo claro? Porque en este curso vamos a entender cosas que nos van a permitir vivenciar nuestra sexualidad con un autoconocimiento mayor, pero al mismo tiempo manejar ciertos contenidos que van a ser útiles para nosotros educar a otros. La mayoría de los que están en este curso van a ser profesionales de la salud. Sin embargo, hay otras áreas también que están incorporadas en este curso. Por lo tanto, de alguna manera, van a educar en sexualidad a pacientes, a cercanos, a sus hijos, a sus hijas. Por eso que es importante entender el concepto en su amplio espectro. Aquí ya entramos a revisar algunas cosas que son más conceptuales, que es importante de poder observar, porque hasta la Organización Mundial de la Salud se ha hecho parte con intentar definir la sexualidad, y que sigue siendo difícil, porque la sexualidad, y tal como aporta Krishna ahí también, es libertad. No podemos conceptualizar todo en sexualidad, porque siempre nos vamos a encontrar con que hay algo más allá, con que hay algo que descubrir, con que hay algo que tiene que ver con cómo nos sentimos y con cómo nos expresamos y con cómo nos relacionamos con los demás. Básicamente, y muy simplistamente, podemos decir que es un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. Eso podríamos decir que es un concepto antiguo, que no deja de ser válido, pero que no le hace honor a todo lo que es la sexualidad hoy. Y así nos vamos dando cuenta que también va sumando cosas como las emociones, las conductas. La Organización Mundial de la Salud define, o más bien dicho, estima que la sexualidad abarca las relaciones coitales y también abarca el erotismo, la intimidad y el placer. Aquí empiezan a aparecer aspectos que tienen que ver con el experimentar la sexualidad desde el punto de vista del afecto, pero también desde lo sexual, entendiendo lo sexual como aquello que produce placer, que está vinculado al erotismo y que tiene que ver también con cómo expresamos nuestra sexualidad. La sexualidad es experimentada y expresada a través de acciones, pensamientos, deseos y fantasías. O sea, incluso hasta lo que pensamos, incluso hasta aquellas cosas con las cuales fantaseamos son sexualidad y forman parte de nuestra identidad. Hasta este punto hemos entendido que el concepto es bastante amplio, que no podemos definirlo de una manera simplista,
porque siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre va a ser difícil encontrar un concepto adecuado, pero hasta hace muy poco tiempo, porque tampoco de esto ha pasado muchos años, era bastante simple hablar de sexualidad y era bastante simple entenderla. A lo mejor la educación sexual era algo que estaba siempre en déficit, no se avanzaba mucho en educación sexual, justamente porque vinculábamos la sexualidad a lo sexual. Y el principal temor de los adultos, de los padres, de los educadores, es tener que entrar en conversación de aspectos sexuales con jóvenes. Y el otro mito también, y temor, es que el hablar de sexualidad con los jóvenes inmediatamente les despierta el deseo sexual y esos jóvenes van a empezar a tener relaciones sexuales. Algo que está comprobadísimo que no es así. Muy por el contrario, la educación en sexualidad permite retrasar el inicio de la actividad sexual. Y en ese retraso del inicio de la actividad sexual, hoy nos damos cuenta que los jóvenes y las jóvenes pueden tener tiempo suficiente para encontrar o para por lo menos buscar su identidad antes de responder a un llamado social que les dice: si eres hombre, tienes que tener parejas mujeres; si eres mujer, tienes que tener parejas hombres, y tienes que comportarte tú como hombre porque eres hombre y tú como mujer porque eres mujer. Entonces, eso es justamente lo que nosotros tratamos de remecer, de discutir y de ampliar la mirada para darnos cuenta que eso para nada es así. Tengo que decir también que durante el transcurso de este curso en general vamos a hablar a lo mejor de normalidad, pero no en el entendido de la normalidad normativa, sino que en el entendido de la normalidad estadística. Eso quiere decir que hay cosas que se ven más repetidas, un fenómeno se da mucho más veces que otros. Cuando hablemos de normalidad nos vamos a referir a esa normalidad. Para nada decir que lo normal es sinónimo de sano o de correcto. Y eso es algo que también que tenemos que transmitirle a nuestros pacientes y a las personas con las cuales interactuamos laboral o profesionalmente. Lo normal para estos efectos tiene que ver con algo que se repite más que otro fenómeno. Aquí en el esquema podemos ver que hay dos bebés. Y si le preguntáramos a un adulto, o si le preguntáramos a una abuelita o a un abuelito de qué sexo son esos bebés, lo más probable es que nos diría: el niño es el que está de celeste, la niña es la que está de ropa rosa. Porque ese es otro estereotipo que viene muy arraigado en nuestra sociedad y que tiene que ver también con roles de género y con expresión de género. Todos estos conceptos los vamos a ir desarrollando porque la clase de hoy, el objetivo que tiene es revisar todo lo que vamos a desarrollar durante el semestre en profundidad con cada uno de los académicos que van a estar a cargo de esto. Hoy vamos a hacer una mirada general de todo ese espectro de conceptos que van a formar parte de las clases a partir del próximo miércoles. Entonces, cuando yo les mostraba esta imagen y les decía que una abuelita o que un abuelito, o incluso nosotros mismos, a primera vista podríamos decir: la bebé que está de rosa es mujer y el bebé que está de azul o de celeste es hombre. Porque hemos asumido la sexualidad como algo binario, como algo dicotómico, como algo que si no es A, es B, y no nos hemos dado cuenta que entre A y B hay un espectro sumamente grande que muchas personas recorren de ida, de vuelta, o se mantienen en el medio, y eso no los define en un polo o en otro. Y esa es otra de las ideas que tenemos que tener clarísimas desde ya. Vamos a poder discutir sobre esto, por cierto. Si alguien no está de acuerdo, está en todo el derecho de no estar de acuerdo, y la idea es que esas cosas las conversemos, porque tampoco podemos decir que esto es la última palabra con respecto a lo que tiene que ver con la sexualidad. Finalmente, la última palabra la tiene cada persona de acuerdo a cómo desea vivir su propia sexualidad, frente a lo cual nadie le puede decir cómo hacerlo. Y lamentablemente e históricamente sí se nos decía cómo hacerlo, porque si eres hombre biológicamente tenías que, como vemos ahí en el dibujo, realizar actividades deportivas más bruscas o desarrollar tu físico, jugar con autos o jugar fútbol, ojalá tener más de una pareja sexual, porque eso socialmente te hacía mucho más hombre que los que tenían una sola pareja sexual, vestir de cierta forma, ocupar cargos importantes en una empresa. Y por el otro lado, a la mujer se le socializaba indicándole que tenía que ser sexy, que tenía que atraer al hombre, porque en algún momento iba a tener que ser mamá, y para eso obviamente iba a necesitar una pareja masculina, y de pequeña jugar con muñecas, ser sensible, femenina, ojalá casarse de blanco, ojalá casarse.
jugar con muñecas y cuando llega la vida adulta, realizar labores de hogar, así, en ese concepto. Y labores de hogar que eran de alguna manera enseñadas por las mamás, por las abuelas a esas niñas. Y en cierta forma también las mujeres relegadas a esas actividades por parte de los hombres que decían, esas son labores de mujer. Muchos niños fueron criados, fuimos criados, los que tenemos ya más edad, fuimos criados en ambientes donde los roles y los estereotipos estaban muy marcados. ¿Cómo se te ocurre jugar con muñecas si tú eres hombre? Eso te puede convertir en homosexual. Otro mito absolutamente desterrado, pero que nos vamos a ir encontrando en esta conversación. Por lo tanto, el rol de género es una expresión conductual de la identidad que tiene que ver con expresiones, con conductas, con valores, con comportamientos, con actitudes, pero que está arraigado en un 100% en lo social. Es la sociedad la que determina cuál es el rol de género para un sexo o para otro. Y aquí también entramos en una primera diferenciación, que género es una cosa y sexo es otra totalmente distinta, y lo vamos a revisar en detalle. Por lo tanto, esa flecha o ese espectro donde para un lado está lo azul o lo celeste y para otro lado está lo rosado, ya no podemos quedarnos con que debemos pertenecer a uno de esos lados, sino que tenemos que entender que la mayoría de las personas, o si bien no la mayoría, pero un porcentaje no menor, se va a estar moviendo entre ambas caras de esta flecha. Y a lo mejor va a decidir quedarse en una, en otra, en el medio, o en un espacio más cercano a un color, sin que eso signifique que se identifica 100% con ese color. Hasta aquí estamos en el terreno de lo metafórico, pero ya vamos a entrar a hablar de lleno de estos conceptos. Ahora, rol de género, normalmente, para personas que no se han imbuido en lo que tiene que ver con el estudio de la sexualidad, se les confunde. Se les confunde con identidad de género, con orientación sexual, con expresión sexual, con conducta sexual, etc. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que adquirir, y esperamos que así sea a través de este curso, es que tengamos claros los conceptos, porque cuando eduquemos a otros, se los vamos a tener que replicar. Cuando hablamos de identidad sexual, y no por nada aquí aparece simbolizado con una huella digital, es porque, tal como lo dice el concepto, tiene que ver con esa amplia gama de implicancias a través de las cuales nosotros decimos, soy lo que soy. Esa es mi identidad. La identidad no tiene que ver solamente con decir, hola, yo soy el profesor Marco Marrodán, soy biológicamente hombre y soy heterosexual, y mi conducta sexual es heterosexual también. No tiene que ver solamente con eso, tiene que ver con muchas cosas más, porque yo podría agregar, como ejemplo, me gusta realizar en mi casa labores que normalmente y socialmente son de mujeres. Me gusta mantener la loza limpia, me gusta planchar mi ropa, y eso para mi papá, créanme que hubiera sido absolutamente contra la crianza que él entregó, porque ¿cómo un hombre puede estar planchando o lavando loza? Entonces la identidad sexual tiene que ver con todo eso, con lo que hacemos, con cómo nos sentimos, con cómo nos gusta vestir, de qué manera expresamos nuestra sexualidad. Alguien puede decir, soy hombre, soy heterosexual, pero me gusta vestirme con ropa de, no digamos de mujer, porque ya sería caer en un estereotipo, pero me gusta utilizar falda, o me gusta utilizar un vestido, y me gusta maquillarme, pintarme los labios, pintarme las pestañas. Y esa es una expresión de mi sexualidad. Adelante, ¿quién me habló? ¿No? Ya, seguimos entonces. Entonces la identidad sexual es eso, son las características que nos hacen genuinamente diferentes y únicos a los demás, y que está expresado a través de todo lo que yo le mencionaba como ejemplo. Ahora, en términos absolutos, la identidad recoge el modo en el que el ser humano se comprende y piensa sobre sí mismo, lo que yo siento que soy, cómo me veo yo en el espejo y cómo me siento. La forma en que yo me siento es la misma o es coherente con lo que veo en el espejo. Entonces, todas esas cosas, la música que escucho, las fantasías que tengo, las proyecciones que tengo en cuanto a mi vida, todo eso tiene que ver con identidad sexual. Por lo tanto, implica no solamente lo personal, sino que también lo social, cómo yo paso a formar parte de un grupo de personas que a lo mejor no me ve como yo me veo, pero yo tengo que formar parte de ese grupo, por lo cual puede que yo sienta conflictos en integrar ese grupo. ¿Cómo puedo también sentirme tan seguro de mi identidad que no tengo conflicto alguno y el conflicto se lo hacen los otros conmigo? Y eso es
también una simbología de lo que sucede en la sociedad hoy. Muchas veces el conflicto se lo hace la sociedad con ciertos individuos. Les molesta cómo se visten, les molesta cómo actúan, les molesta lo que dicen o lo que opinan, pero la persona que está segura de lo que está diciendo, que está segura de cómo está expresando su sexualidad, no tiene conflicto alguno con los otros. Y esto tiene su extremo cuando ese conflicto de la sociedad se convierte en odio o se convierte en actitudes de odio, y tenemos casos muy emblemáticos y muy tristes, como por ejemplo asesinatos de personas que, por pensar distinto, por actuar distinto o por tener una orientación sexual no normativa a lo que la sociedad demanda, han sido golpeados, vapuleados, insultados e incluso asesinados. Si queremos cambiar eso, tenemos que lograr educar a la sociedad en justamente lo que estamos conversando hoy. Por eso que tenemos que entender que las sociedades son diversas. No solamente la sexualidad incluye el concepto de diversidad. La sociedad es diversa. Y cuando las sociedades evolucionan y cambian, también cambian los roles y las cosas normativas que tienen asociadas. Si ustedes revisan la historia de la sexualidad o del erotismo, se van a dar cuenta que hace 80 años o hace 100 años las mujeres vestían de una manera en que no se les permitía mostrar mucho de su cuerpo. Hoy en día ese no es tema, pero en esos años era complejo porque no se les permitía a las mujeres mostrar mucho más de su cuerpo. Si queremos ir más lejos y al extremo, no se les permitía votar para elegir un presidente, no se les permitía aprender a leer a muchas de ellas. Entonces, fíjense cómo también la sociedad va evolucionando, esperamos, para bien. Aún así, hay cuestiones que todavía son conflicto para la sociedad. Entonces, cuando decimos que la sociedad ha evolucionado, es porque nos hemos dado cuenta que en los últimos años se ha reinterpretado el prisma tradicional de esta dicotomía azul-rosa, o hombre-mujer, que biológicamente va a seguir siendo siempre la misma, biológicamente, pero la biología no es todo en la vivencia del ser humano. Por lo tanto, ese prisma ya se rompió por completo. Ya no podemos tener lado azul, lado rosa, porque ya, y lo hemos repetido mucho, hay una cantidad enorme de variantes en el medio. Por lo tanto, tenemos que entender que el ser humano es diverso y que la identidad sexual es todo ello. Ahora, básicamente, para entenderla en los conceptos más importantes dentro de la identidad, podemos decir, sin ánimo de cerrarlo aquí, sino que entendiendo que hay muchos más, pero podemos decir que está la identidad sexual en cierta forma regulada por el sexo biológico, por la orientación sexual, por la identidad de género, por la expresión de género y por la conducta sexual, todos conceptos que son absolutamente distintos unos de otros. Y aquí vamos a revisar conceptos que se van a ver en profundidad en las siguientes clases, pero para ya ir entendiendo. Cuando hablamos de sexo, normalmente nos referimos a algo biológico. Sabemos que en la naturaleza, la mayoría de los seres vivos, no todos, porque hay algunos que no responden a esta dicotomía, pero la mayoría de ellos, y por sobre todo los seres vivos superiores, tienen glándulas que secretan hormonas, y esas hormonas de alguna manera van a influir en el desarrollo de ciertos órganos. Y que los órganos, que van a ser básicamente en la anatomía de los seres vivos, muy similares entre macho y hembra, hay ciertos órganos que son totalmente diferentes, por mucho que partan de un origen embrionario común. Por ejemplo, pene, vagina, testículos, ovarios. Van a producirse también cierto tipo de cromosomas. Y hasta ahí es bastante fácil definir qué es qué. Ahora, yo digo fácil, pero también la biología ha descubierto y se ha encontrado con la problemática de que ya no solamente somos XX, las mujeres, X y los hombres, sino que además hay otras combinaciones cromosómicas que en el pasado, y cuando nacían bebés con este tipo de alteraciones cromosómicas y que en cierta forma producían algún grado de hermafroditismo, era el médico el que decidía el sexo del recién nacido. Si a él le parecía que era más hombre que mujer, decía, es hombre, señora, críelo como hombre, porque es un hombre. ¿Y qué pasaba con todo lo que sufría ese supuesto hombre, biológicamente hablando, cuando se daba cuenta que no se sentía como hombre, que no se identificaba con roles masculinos y un montón de cosas más que le hacían poner en conflicto a sí mismo lo que le habían asignado, no lo que él sentía? Favorablemente hoy en día eso ya no se da, ha cambiado mucho, incluso se deja evolucionar para que sea el mismo niño o la misma niña quien decida en algún momento de su vida
con qué sexo se identifica o con qué género se identifica. Vamos a ver que son también dos cosas distintas y que pueden combinarse. Sexo biológico, cromosómico, gonadal, morfológico, de genitales externos, hormonal, como lo queramos ver, de alguna manera desembocan en un sexo asignado. Ese es el sexo que aparece en nuestro documento de identificación, de nuestro carnet de identidad, y que no acepta términos medios. Biológicamente hay dos posibilidades. Y que, insisto, es algo que también va a ir cambiando a la medida que se vaya trabajando en ello, porque cromosómicamente ya vimos que no hay solamente dos opciones. Por lo tanto, el sexo asignado, que se le entregaba a un niño, a una niña, era asumido también por su familia, y la familia lo criaba y lo socializaba en consecuencia. Los niños como niños, las niñas como niñas. Pero cuando hablamos de identidad de género, nos estamos refiriendo a ese sentimiento que tiene la persona con respecto a aquellas actitudes, valores, comportamientos que la sociedad dice que son de hombre o son de mujer, pero que a mí no me convencen mucho y no me hacen sentir cómodo o cómoda en el caso de las mujeres. Entonces, íntimamente, esa persona se convence de que pertenece a un género o a otro. Normalmente, y aquí insisto que uso el concepto de normal como estadístico, no como de correcto o incorrecto, pero estadísticamente, para decirlo de una mejor manera, en la mayoría de los casos hay una concordancia, pero en un porcentaje no menor no hay concordancia. Por lo tanto, científicamente también se han utilizado los conceptos de cisgénero para graficar cuando hay concordancia y transgénero cuando no la hay, conceptos que siguen en evolución y se siguen estudiando. Ojo, esto no es determinante, pero en el fondo nos da a entender que hay personas que podrían no identificarse con su género. Por otro lado, la orientación sexual es otro concepto que tiene que ver con la dirección que toman los intereses eróticos o románticos, afectivos, o más bien dicho, ¿qué me atrae? ¿Qué persona me atrae? Antes era bastante sencillo. Si la persona se veía atraída por otra persona de su mismo sexo, se decía que era homosexual. Homo no es de hombre, homo es de igual, ¿ya? Por lo tanto, sean hombres o sean mujeres, es homosexualidad cuando es hacia el mismo sexo la atracción. Por otro lado, cuando era hacia el sexo contrario, es heterosexual, hetero de diferente. Y cuando podían atraerle a ambos sexos o ambos géneros, hablábamos de bisexualidad. Hasta ahí era muy sencillo, hasta hace años. Pero hoy en día también hemos entendido, no lo hemos descubierto, hemos entendido que la orientación sexual es también muy diversa y aquí se abre un abanico grande de posibilidades, que no las vamos a describir todas hoy porque van a tener una clase específica de eso, pero sí les dejo un artículo que va a estar en el PowerPoint para que lo revisen, que tiene que ver con esto. Yo sé que a estas alturas de la historia, muchos ya tienen bastante claro, cuando hablamos de orientación sexual diversa, cuáles son todas las posibilidades que hay, pero hay personas que a lo mejor no están en este curso, no están entre ustedes, están fuera, a las cuales vamos a tener que educar y vamos a tener que ayudar a entender este tipo de ideas. Yo sé que hay gente que ya las maneja, pero hay otras que no. Entonces, por eso es que reforzamos algunas cosas de ese tipo. Pansexual, demisexual, ya heterosexual, homosexual, bisexuales son cosas que se han quedado un poquito cortas en su definición, pero tiene que ver con eso. ¿Y por qué es un amplio abanico? Porque ya no solamente es me atrae determinado sexo, sino que es me atrae determinado sexo, o no me atrae ningún sexo, o me atrae un sexo un tiempo y después me atrae otro sexo, o me atrae un sexo determinado, pero me gusta que la persona de ese sexo se comporte a través de un rol de género de la manera contraria a lo que su sexo indica. Entonces ahí entramos en varias posibilidades que se van entremezclando y se va ampliando el abanico de una manera espectacular. O sea, alguien puede decir, yo soy una mujer heterosexual, por lo cual me siento atraída hacia los hombres, pero me gusta que ese hombre actúe como mujer, o vista como mujer, o se exprese como se expresaría una mujer, pero no me gusta que deje de ser masculino desde el concepto del rol de masculinidad. Entonces, ahí entramos en lo que nos puede gustar y no. Y volvemos al inicio, a lo que hablábamos al inicio, que no podemos circunscribir nada en sexualidad. No podemos dejar nada por cerrado ni por absolutamente conceptualizado, porque siempre vamos a encontrar que depende de algo que es
multifactorial y que tiene que ver con los gustos de las personas, de los individuos. Y cuando hablamos de gustos, tal como dice el dicho, en gustos no hay nada escrito, eso en sexualidad es una absoluta verdad, casi una ley. Nadie puede decir, a mí me gusta solo esto y de esta manera. Porque esa persona puede decir, me gusta esto, pero de esta manera, con estos colores, con esta altura, con estas dimensiones, con esta profundidad, con este sonido, con este aroma. Entonces no podemos cerrar nada. La expresión de género, otro concepto, tiene que ver con los aspectos conductuales. ¿Cómo nos sentimos nosotros, o más bien dicho, cómo queremos expresar lo que somos nosotros? La idea que tenemos de nosotros mismos, cómo me gusta expresarla y cómo me siento cómodo yo expresándola. Y eso tiene que ver con la expresión de género y por eso el dibujo aparece ahí, una persona con distintos tipos de ropa, distintos tipos de corte de pelo, maquillaje en un lado, sin maquillaje en el otro, que tiene que ver con graficar eso. Y que tampoco es rotundamente categórico. Una persona puede sentir que le acomoda expresarse de determinada forma durante un día, una semana, un mes, un año o toda la vida, como bien puede estar cambiando su expresión de género a medida que va descubriendo cosas que le agradan más que a otras, a medida que va entendiendo cosas que antes no entendía. La conducta sexual, otro concepto, tiene que ver con la forma en que mantenemos encuentros íntimos. En función de los intereses, en cierta forma está ligado con la orientación sexual, mis intereses hacia dónde me llevan en materia de sexualidad para un contacto íntimo, por supuesto que normalmente, y aquí insisto que es estadístico, tiene que ver con la búsqueda del placer sexual. Cuando se busca un encuentro sexual, por lo general tiene que ver con sentir placer sexual. Y el placer sexual no solamente genital, sino que vinculado a lo afectivo, vinculado a lo espiritual, si se quiere, si queremos verlo también de esa manera. Por lo tanto, tiene que ver con hormonas, con respuesta sexual, con genitalidad, con alteraciones de la conducta sexual, y evidentemente que no deja de considerar todos los conceptos que hemos visto hasta aquí: identidad de género, roles de género, orientación sexual, etc. Entonces, cuando hablamos de esto último, de la conducta sexual, pareciera que estamos entrando en lo sexual. Y cuando decimos lo sexual, comenzamos a cerrar la parte psicológica momentáneamente para centrarnos en algo que es más biológico, anatómico y fisiológico. ¿Y qué tiene que ver con la respuesta sexual? El placer está estudiado cómo las personas obtienen el placer, qué mecanismos les favorecen el placer y qué mecanismos le obstaculizan el placer. Eso lo vamos a ver en la clase de respuesta sexual psicológica, psicoafectiva con el profesor Julio Alfaro. Aquí la vamos a tocar tangencialmente y vamos a primero abordar el concepto de relación sexual. Bueno, hago la invitación, si ustedes quieren intervenir en cualquier momento, me hablan y hacen público su comentario, ¿ya? O pregunta o lo que sea. La relación sexual es un conjunto de comportamientos. De ahí el concepto de relación, por un lado, y de ahí el concepto de sexual, por otro, porque tiene como objetivo dar o recibir placer sexual. No todas las personas tienen relaciones sexuales para obtenerlo. Algunas la tienen para dar el placer sexual. Y eso las hace sentir plenos o plenas. El hecho solamente de entregar placer sexual. Si una persona, bueno, acá dice al menos 2 personas, pueden ser más. Y eso va a depender de las preferencias de cada uno. Pueden ser 3 personas, 4, 5, las que se quieran. Eso va a depender netamente de las preferencias, ni siquiera de los valores, sino que de lo que a uno le gusta y no le gusta. Porque muchas veces en materia sexual, ciertos valores que socialmente manifestamos, a veces en el plano íntimo y en el plano sexual, nos damos cuenta que eran valores asumidos para mostrar una imagen social, pero que en lo sexual no nos va a importar mucho. Por eso que digo que no depende tanto de los valores si elegimos 2 parejas, 3 parejas, 4 parejas, 5 parejas, sino que lo que nos haga sentir bien y lo que nos haga obtener, por lo menos, placer. Acá dice al menos 2 personas, pero ¿podría darse una relación sexual de una persona? ¿Alguien tener una relación sexual consigo misma? ¿Se puede? Dejo abierta el micrófono. ¿Se podría o no se podría? ¿Seguiría siendo una relación sexual, por ejemplo, la masturbación? ¿Alguien que se estimula sexualmente a sí mismo sería una relación sexual? Ya, ahí Valentina entonces ponía el ejemplo en el chat.
podríamos entenderlo como una forma de obtener placer, pero el concepto social que va detrás de relación sexual implica necesariamente que haya una interrelación entre dos personas, ¿ya? Entonces, para diferenciarlo, relación sexual de dos personas hacia arriba y estimulación sexual o obtención de placer sexual puede ser a través de la masturbación, como también puede ser a través de la relación sexual. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Placer sexual es un concepto más amplio, vamos a ir viendo algunas ideas generales en realidad. Tiene que ver con excitación, y la excitación es un fenómeno biológico, es un fenómeno fisiológico, es una respuesta del organismo frente a un estímulo. Excitarse sexualmente podría ser muy parecido a lo que es excitarse neuronalmente, o excitarse actitudinalmente. Alguien puede estar excitado actitudinalmente porque le van a regalar algo que siempre quiso y se excita actitudinalmente, se pone eufórico. Pero en este plano, la excitación tiene que ver con ciertos órganos que cambian su fisiología cuando hay una estimulación adecuada. Por lo tanto, aquí en el placer sexual están implicados los 5 sentidos, no solamente el táctil, sino que también las ideas que se pueden generar, la imaginación, las fantasías, el escuchar algo que nos provoca placer, el oler, pueden haber olores que provocan más placer que otros. De hecho, hay parafilias, que también las vamos a ver en una de las clases posteriores, donde el objeto de deseo se trastoca y hay gente que se excita sexualmente con objetos, con olores, con partes del cuerpo, y esas son las parafilias. Hay gente que se estimula sexualmente con olores fuertes. Esos olores pueden ser olor a orina, olor a heces, olores nauseabundos y, por supuesto, también olores agradables. ¿Ya? Cuando son olores agradables, obviamente nos sacamos del concepto de parafilias. Las parafilias son entendidas como sinónimo de perversión, pero actualmente ya no se usa mucho el concepto de perversión. Bueno, todo lo que tiene que ver con sentir, con estimularse, y que eso provoque un estado anímico y además físico agradable y que puede terminar en un orgasmo placentero, sexualmente hablando, tiene que ver con lo sexual. Relación coital, que muchas veces se usa el término relación sexual como sinónimo de relación coital, hay que hacer la diferencia porque coital viene de coito, y el coito es el acto penetrativo, ya sea del pene en la vagina o del pene en el ano. Eso es el coito. Por lo tanto, la relación coital implica penetración vaginal o anal. Y de acuerdo a ello va a recibir el nombre de coito vaginal o coito anal. El coito vaginal es el que biológicamente, y si se dan las condiciones adecuadas, permite la preservación de la especie. Vamos a encontrar entonces que hay prácticas o variantes de las relaciones sexuales y que las van a revisar en detalle con el profesor Julio Alfaro. Dentro de esas prácticas o variantes están las relaciones orales, las vaginales, las anales, las genitogenitales, donde no hay penetración, donde solamente hay estimulación de genital con genital, y la masturbación mutua. Siguen siendo relaciones sexuales porque hay interrelación. Para una masturbación mutua tienen que haber a lo menos 2 personas. En las prácticas orales vamos a tener oropeniana, que es estimulación del pene con la boca, orovaginal, que es la estimulación de la vagina con la boca, oromamilar, que es la estimulación de las mamas o de los pezones con la boca, oroanal, que es la estimulación del ano con la boca. Quienes tuvieron mucho que ver en lo que estamos viendo hasta aquí, en esta parte de lo sexual, son estos 2 personajes, los sexólogos Master y Johnson, que realizaron muchos estudios, desde el punto de vista biológico, por cierto, en materia de respuesta sexual. Y ellos descubrieron y más o menos identificaron cuáles son los cambios físicos y hormonales que los seres humanos presentan cuando sus zonas erógenas son estimuladas. Cuando se produce la estimulación adecuada de las zonas erógenas, de la manera correcta, en el tiempo correcto, con la relación correcta, con la imagen mental correcta, se producen ciertos... Ojo, cuando digo correcto significa dependiendo de cada persona. Lo que es correcto para mí, o más que correcto, adecuado, podríamos decir, para generar el impulso, puede ser distinto en otra persona. Entonces, ellos para estudiar esto contrataban parejas, les pagaban para que tuvieran relaciones sexuales en una sala, a través de un vidrio. Ellos miraban, observaban, tomaban nota, le controlaban frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etc. Y en base a eso realizaban los hallazgos que ellos iban encontrando. Y en base a ello encontraron y definieron que la respuesta sexual tenía 4 etapas: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Todas biológicas, si ustedes se fijan. Es por ello que una sexóloga
en este último tiempo, en los últimos años, agregó una fase inicial y le llamó la fase de deseo, porque ella decía que sin deseo no puede haber ninguna de las otras. Y en cierta forma tiene mucha razón. En el fondo, ella le dio un carácter psicoafectivo a lo que Master y Johnson estaban tratando solamente como biológico, anatómico, fisiológico, o más médico, o biomédico, si se quiere. Bueno, de acuerdo a Master y Johnson, la curva de la respuesta sexual es más o menos así. Voy a responder una pregunta antes de seguir. Una penetración causada por un dildo, por ejemplo, ¿sigue siendo coito? Esa es una buena pregunta porque es penetrativo, porque está siendo introducido el juguete sexual, en este caso el dildo, o llamado comúnmente consolador, está siendo introducido en la cavidad vaginal o en la cavidad anal. En ese caso se considera masturbación. La persona se está estimulando con un juguete sexual, no está interrelacionando con otro ser humano, ¿ya? Entonces, en ese caso, no se consideraría relación sexual la masturbación con un juguete sexual. Valentina, ¿ya? Con respecto a la respuesta sexual, la curva está medida, en cierta forma, con respecto a cómo los niveles de intensidad van subiendo en el tiempo en respuesta al estímulo. Por eso que cuando las personas se empiezan a excitar, hay una curva ascendente de toda la intensidad, para luego llegar a un punto en que más o menos se establece. Ya no hay más excitación, sino que se estanca. Nunca deja de ser creciente la curva, pero se estanca en el sentido que ya no es tan marcada como la excitación. Por lo tanto, se le llama meseta. La de deseo no la pusimos acá, Carla, porque la de deseo en el fondo tiene que ver con una cosa más psicoafectiva, no con niveles de intensidad de respuesta sexual, pero forma parte de la respuesta sexual porque es lo inicial. Sin deseo no podría haber nada de esto. De hecho, hay disfunciones sexuales y una de ellas es la falta de deseo sexual, que hoy en día incluso se estudia si realmente es una disfunción sexual, porque se ha llegado a concluir que es una orientación sexual. Así como hay personas que su orientación sexual es homosexual, pansexual, demisexual, hay gente que no tiene una preferencia sexual y que no se estimula sexualmente con nada de lo que le ofrece el mundo hoy en día. Por lo tanto, puede ser que una persona sea asexual, pero sigue siendo controversial, por eso que no nos podemos cerrar ahí. Y se estudia y aparece como una disfunción sexual que es la falta de deseo. Cuando hay falta de deseo, no puede haber excitación, no puede haber meseta, y en ese sentido, Carla, que me hace la observación en el chat, tiene razón. Debiese estar la fase de deseo al comienzo. Pero insisto que aquí estamos viendo solamente la respuesta biofisiológica y anatómica. Por lo tanto, hay excitación, meseta, y cuando el estímulo llega al punto máximo, cuando ya no puede haber nada más alto que ese nivel de intensidad, se llega al orgasmo. Y después del orgasmo viene una fase de recuperación de los órganos que estaban ahí preparados para este encuentro, vuelven a la normalidad, la frecuencia cardíaca baja, la frecuencia respiratoria vuelve, y eso se llama resolución. Ahora, en el hombre y en la mujer vamos a encontrar curvas absolutamente distintas. Y esto, insisto, lo estamos analizando desde lo biológico, desde el sexo biológico. Si lo vemos detalladamente, en el caso de la mujer se puede dar, este es un ejemplo, pueden ser muchos, una excitación ascendente, prolongada, una meseta, un orgasmo y una resolución, y podría darse que después de ese orgasmo hubiese un segundo orgasmo sin que hubiera necesariamente resolución, y es una capacidad biológica que tiene la mujer. Podríamos tener otra posibilidad en que haya no una excitación marcada, sino que en distintos niveles o distintos pics de excitación hasta alcanzar el orgasmo en el pic más alto y luego la resolución. Siempre con la posibilidad de obtener otro orgasmo u otros orgasmos. Tenemos otra posibilidad que es esta línea rosa, donde hay una meseta, una excitación, meseta y varios orgasmos de menor intensidad. En el caso del hombre es mucho más simple la respuesta sexual. Por lo general la excitación suele ser muy rápida, incluso se puede acortar a tal punto que dure muy pocos segundos y ya pasa a convertirse en una disfunción sexual, que es la eyaculación precoz, que la van a ver también con el profesor Julio Alfaro. Entonces, si lo vemos en cámara lenta, una excitación muy marcada, una meseta muy cortita y orgasmo y luego resolución. Muy poca posibilidad biológica de que pudiese haber un orgasmo a continuación de ese primer orgasmo. Muy poca posibilidad biológica.
Hay teorías y hay formas de entrenar, de entrenamiento físico, anatómico de ciertos órganos del cuerpo, principalmente el pene, para que se pudiese producir un segundo orgasmo, pero eso sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Y esa es la respuesta que muchos hombres socialmente asumen como correcta y está todo bien. En circunstancias de que, como veíamos recién en la curva, la mujer tiene otros tiempos de respuesta sexual. Y eso, en parejas heterosexuales, se ha convertido en problemas de pareja, problemas matrimoniales, o sea, matrimonios que se han terminado por esa razón. Si vemos una comparación entre las distintas posibilidades de respuesta sexual que tiene la mujer y la del hombre, nos damos cuenta que el hombre tiene una respuesta mucho más corta, y esa respuesta más corta podría provocar que la mujer no alcanzara el orgasmo. Entonces, eso es lo que socialmente genera alguna disconformidad en materia de relaciones sexuales en parejas heterosexuales. Ahora, si esto lo llevamos al plano de la pareja homosexual, va a depender si la pareja es hombre teniendo sexo con hombre o mujer teniendo sexo con mujer, por lo cual, en ese sentido, las curvas de respuesta sexual podrían ser más parecidas, por el hecho de que biológicamente corresponden a individuos de la misma biología. Cuando hablamos de objeto de deseo, es un concepto psicoanalítico, es para dar a entender el quién o el qué es el que genera el deseo, ¿ya? Cuando Helen Kaplan ponía que la respuesta sexual tenía que partir con la fase de deseo, y como muy bien mencionaba Carla Terrazas en el chat, el objeto de deseo es lo que a nosotros nos despierta el interés sexual. Cuando el objeto de deseo es otro ser humano, del mismo sexo, o del sexo contrario, o con ciertas características, podríamos decir que el objeto de deseo es una persona. Pero cuando, y bien lo dice acá, el qué, cuando el objeto de deseo no es una persona, es un objeto pero ya en su completa definición de objeto, de cosa, o una parte del cuerpo, ya estamos hablando de un objeto de deseo que es un poquito trastocado. Y eso pasa a formar parte de lo que después van a ver con el profesor Alfaro, que tiene que ver con las parafilias, cuando las personas solo pueden obtener placer con ese objeto, o pueden obtener placer con una persona, pero que esa persona esté usando ese objeto. Ejemplo, cierta prenda de vestir. Si no está presente esa prenda de vestir, no hay respuesta sexual o no hay orgasmo. Que puede ser una ropa interior, puede ser una peluca, puede ser un sombrero. A eso se le llama fetichismo, por ejemplo. Cuando la persona solo se excita con un objeto inanimado. Eso también tiene un nombre en las parafilias. Ahora, cuando ya entramos en un terreno menos aceptado socialmente, como que el objeto de deseo puede ser un animal, o puede ser un fallecido, o puede ser un niño o una niña, estamos hablando ya de las conocidas parafilias que son más comunes, en términos de conocimiento, digo, no que sean comunes ni aceptadas, que es la zoofilia, la necrofilia y la pedofilia. De todas ellas, una de las pocas que está penada por la ley y por razones obvias es la pedofilia. Y ahí entonces está el concepto de parafilia. Cuando se estima psicoanalíticamente que hay una desviación del objeto de deseo normal, y normal, insisto, dentro de lo estadísticamente hablando. Ahora, esto también obedece mucho a cómo las sociedades se estructuran. Hay sociedades donde, por ejemplo en el Medio Oriente, donde adultos se casan con niñas, 8 o 10 años, y obviamente que en ese matrimonio está permitida la relación sexual, algo que a ojos de nuestra sociedad es impensado. Entonces también hay que ver cómo las distintas sociedades van modulando estos objetos de deseo. Por eso es que no podemos decir normal a normal. Podemos decir que puede ser más normativamente aceptado dentro de nuestra sociedad y muy rechazado en otras. Las disfunciones sexuales tienen que ver con alteraciones de la respuesta sexual en cualquiera de sus fases. Si, por ejemplo, y aquí sí aparece la fase de deseo, si no hay deseo, hablamos de una disfunción sexual que se llamaría ausencia de deseo, o anafrodicia, como le llamaban antiguamente. Puede haber una falla en la excitación. Si la excitación, por ejemplo, es muy corta, podríamos terminar en un diagnóstico de eyaculación precoz. Si la excitación es muy larga, muy prolongada, que se demora mucho en aparecer el orgasmo, podríamos hablar de una impotencia, etc. Entonces, de acuerdo al momento de la respuesta sexual en que se produce la alteración, es
el nombre que recibe la disfunción. Y para finalizar esta primera parte de los conceptos, algo muy importante tiene que ver con la educación sexual. Todo lo que nosotros aprendamos como profesionales de salud y como profesionales de otras disciplinas también, pero que en algún momento tengamos que transmitírselo a otros, a otras, como nuestros hijos, hijas, pacientes, hijos, hijas de pacientes o quienes fueran, tenemos que pensar que la educación sexual es la herramienta que nos permite no solamente educar y transmitir estos conocimientos, sino que además orientar y ayudar a las personas a orientarse de acuerdo a sus preferencias, como veíamos al comienzo de esta presentación. Y aquí se plantean dos preguntas. ¿Sabían ustedes que a nivel mundial solo un 34% de los jóvenes puede manifestar un conocimiento preciso sobre la prevención y transmisión del VIH? VIH, recordemos, es una pandemia con la cual vivimos desde el año 84. Esta es una pandemia que no se acabó nunca. COVID nos tiene todos trastornados en este momento, pero probablemente lleguemos a 15, 20 años más donde el COVID esté controlado, pero siga siendo una pandemia de alta transmisibilidad. Pero el VIH, a estas alturas, todos deberíamos conocer cómo se transmite, cómo se previene. Aún así, de cada 10 niños a nivel mundial o de cada 10 jóvenes, solamente 3, casi 4, podrían decir con exactitud cómo es. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque si no sabe prevenirlo, sigue alimentando esta pandemia. ¿Sabían ustedes que en algunas partes del mundo 2 de cada 3 niñas no tienen idea de lo que estaba pasando cuando tuvieron su primera menstruación? Muchas de ellas fueron aisladas, muchas de ellas se escondieron por temor a lo que les estuviera pasando, muchas de ellas pidieron que las llevaran a un servicio de urgencia porque no sabían ni se explicaban por qué estaban sangrando desde su zona genital. Eso es preocupante, porque esas son cosas que deberíamos nosotros manejar desde siempre, desde niños. No desde primero medio, cuarto medio, quinto básico. Desde el jardín infantil hay cosas que deberíamos saber. Por supuesto, con distintos niveles de profundidad, con distintos niveles de enfoque, adecuados a cada edad, pero desde la más temprana edad deberíamos partir con educación sexual. Y ojalá integral. Ese es el concepto que se le agrega a lo que tradicionalmente entendíamos como educación sexual. Y tiene que ver, primero que todo, con entender que es un proceso. No es ir a dar un taller, no es ir a hacer una charla a un colegio. Es un proceso, por lo cual la mejor manera de entregar educación sexual sería que los profesores se capacitaran ellos en educación sexual para poder transmitírsela durante toda la vida escolar a los niños y a las niñas. No son solamente conceptos, sino que también cosas psicológicas, físicas, sociales, emocionales, mucho de afectividad, mucho de diversidad, mucho de identidad. Todas esas cosas tienen que estar dentro de lo que es la educación sexual. Y por cierto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En la medida que sabemos que tenemos derechos en lo sexual y tenemos derechos en lo reproductivo, también entendemos y miramos de manera distinta la forma en cómo vivenciamos nuestra sexualidad y cómo la vivencian otros. Hay 4 videos que me permito recomendarles, muy buenos con respecto a lo que hemos hablado hoy, con lo conceptual, porque, insisto, todo esto va a ser visto en profundidad y en detalle en las clases que vienen. Tenemos a una profesora que es una joya en materia de diversidad y en materia de identidad sexual, que es la señorita Betsabe Galás, que tiene mucha preparación en este tema, por lo cual ya desde la próxima clase, el próximo miércoles, van a poder entrar ya más en materia con lo que tiene que ver con diversidad, con masculinidades, con cómo vemos la masculinidad hoy y con cómo vemos la feminidad o el feminismo, las teorías del feminismo. Estos 4 videos resumen lo que hemos conversado hasta acá. Ahora, en la última media hora, y probablemente sea menos, unos 15 o 20 minutos, vamos a revisar las teorías de Freud, muy controversiales al día de hoy, muy polémicas si se quiere al día de hoy, pero en sexualidad, bienvenida a la polémica, porque la polémica nos hace ver que pensamos de manera distinta. Y el pensar de manera distinta, y el entendernos, y el poner las ideas en su justo escenario, discutirlas, forma parte de la diversidad y forma parte del comunicarnos. Y el comunicarnos es, de alguna manera, vivenciar nuestra sexualidad y ejercer nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos, sin coerción, sin límites, sin prohibiciones, sin censura. Nadie nos puede decir cómo debemos vivir ni cómo debemos expresar nuestra sexualidad. Hasta aquí
alguna pregunta, algún comentario, alguna idea, alguna reflexión, alguna anécdota que se quiera comentar con respecto a lo que ha sido hasta acá, quedan abiertos los micrófonos para que lo puedan expresar. Si tienen algún recuerdo de cómo fue la educación sexual en su colegio o en su familia, si estos temas eran tratados al interior de la familia o del círculo social, si encuentran ustedes que son cosas que debieran ser entregados a los niños y a las niñas, o esto debiera reservarse para el mundo adulto porque son temas más complejos, les escucho. El chat también queda, por supuesto, a disposición para que puedan intervenir. No hay ningún problema. Con respecto a lo último que dijo, profesor, Sí, yo Francisca. considero que no debería ser algo reservado para los adultos o gente como más grande, porque eso, no sé, pasaría lo mismo que pasaba antes, considero, que como la familia le inculcaba una mentalidad al niño y después cuando crecía ya no buscaba como respuestas porque eso para él era correcto y todo lo demás era incorrecto. Entonces considero que desde chico debería ser como integrado como este tema, obviamente como en su respectivo grado, Sí, claro. pero sí, eso. Perfecto, Francisca, me parece muy, muy atingente tu intervención. Yo la comparto plenamente. Creo que en la medida que lleguemos más temprano a entregar estos contenidos y estas ideas, de mejor manera vamos a permitir que las personas puedan tener una sexualidad más grata. Muchas personas no viven gratamente su sexualidad por restricciones, porque no hay una coherencia entre lo que sienten y lo que la familia le está pidiendo que sean, o la sociedad, y no han entendido que en el fondo es un derecho el expresar libremente su sexualidad, y se entra en conflicto. Entonces también creo, como tú, Francisca, que tiene que ser a muy temprana edad. Valentina en el chat nos dice que muchas mujeres nunca han sentido un orgasmo y eso es una lamentable verdad. Está influido por muchas cosas, por una cultura heteropatriarcal que ha relegado el placer sexual a la mujer prácticamente a prohibírselo, y que si no lo tiene da lo mismo, porque aquí lo que vale es que el placer sexual sea obtenido por el hombre, y si lo llevamos a una realidad más cercana como la realidad de nuestra región, que es una región minera, donde el jefe de hogar, el proveedor, si lo miramos con la mirada heteropatriarcal, el que lleva el dinero al hogar está trabajando una semana afuera, tiene todo el derecho cuando vuelve a tener relaciones sexuales con su mujer, aunque ella no quiera, aunque ella no tenga ganas. Y da lo mismo si quiere o no quiere, si tiene ganas o no tiene ganas, y si alcanza o no alcanza un orgasmo. Parte de lo que es la educación sexual, así como es prevenir el embarazo, prevenir las infecciones de transmisión sexual, hablar de estos temas de diversidad, también tiene que ver con ayudar a aquellas personas que tienen problemas en la respuesta sexual. Eso forma parte, a lo mejor, no tan ampliamente como los otros temas, pero no por ello menos importante, tiene que ver con lo que nosotros educamos sexualmente. Ahora, no son contenidos que vamos a ir a dar a un kinder, a un primero básico, a un primero medio, pero ya a partir de los 15 años, 16 años, son temáticas que podríamos hablar. Entonces, ahí llegamos también a la conclusión de que hay ciertos contenidos que están pensados para ciertos grupos etarios. Ahora, el tema del orgasmo yo creo que debiera hablarse, no, si bien no a temprana edad, no a la primera edad, pero sí ya cuando los jóvenes, las jóvenes, entran en el periodo de pubertad, porque la pubertad los va a llevar de manera autónoma y los va a llevar de manera tal vez involuntaria a descubrir el placer sexual a través de la exploración de su propio cuerpo. Por lo tanto, hay mujeres que descubren el orgasmo a través de la masturbación y después no lo vuelven a experimentar nunca más con una pareja sexual. Eso puede significar dos cosas: que la pareja sexual es inexperta y desconoce los tiempos de respuesta sexual. Puede significar que no le interesa la respuesta sexual de su pareja. Puede significar también que esa mujer que no tiene el orgasmo, a lo mejor no ha asumido una orientación sexual distinta a la que estaba pretendiendo vivir, porque a lo mejor si experimenta una relación homosexual, quizás sí podría encontrar el orgasmo. Entonces hay muchos elementos, pero si lo llevamos a la realidad social, tal como dice Valentina, hay mujeres que, por las circunstancias que sean, por las que yo he mencionado y a lo mejor otras más, no han obtenido un orgasmo. Habría que descartar que es una patología, una disfunción sexual, y si eso se descarta,
habría que entrar a ayudarla, desde el punto de vista del psicoanálisis, de recomendarle a un profesional para que lo haga, ayudarla a que ella encuentre la vía más adecuada para obtener el orgasmo. Pero es una realidad, y pasa bastante. Si ustedes revisan estadísticas de anorgasmia, en Chile por lo menos, es altísima. Y si eso lo llevan y lo comparan con las cifras de eyaculadores precoces que hay en Chile, uno podría decir, ahora entiendo todo. Muchos eyaculadores precoces, eso significa respuesta sexual muy corta, que podríamos estar hablando de minutos o incluso de segundos, versus una mujer que tiene una respuesta sexual más larga y que por ende no tuvo su orgasmo, ya que el hombre tuvo el orgasmo mucho antes. Profe, Sí, Ismarí. creo que eso igual es parte muy importante de la educación sexual, porque el tema del orgasmo es un tema que al final no se toca desde chico y al final muchas personas, muchas mujeres sobre todo, lo vienen a hablar o a conocer ya muy adultas, entonces como que tienen cero información de que siquiera de lo que es el orgasmo, entonces es como un tema que quizás si viniéramos ya educados desde antes, sabríamos mucho mejor disfrutar nuestra sexualidad ya siendo adultos cuando llegue el momento. Sí. Y también es muy importante, considero, que, bueno, que ahora nosotros que tenemos más información, también ir un poco enseñándole a nuestras parejas, porque también hay hombres que son muy ignorantes, por decir así, en el tema, porque tampoco fueron enseñados respecto a eso. Correcto, Mari, gracias por la intervención. Tienes toda la razón. Hay formas de hablar de placer sin tener que entrar a explicar lo que es el orgasmo, pero hay formas de hablar de placer desde temprana edad a través digamos, de las sensaciones placenteras o benéficas que generan ciertos estímulos. Y eso se puede hablar desde la niñez, sin tener que entrar en lo sexual netamente. Ya desde la pubertad, obviamente, hablar de orgasmo con todas sus palabras. Así que estoy de acuerdo con que esto debiera ser progresivo. Se debiera empezar a hablar de una manera para luego entrar de lleno en la temática. Y concuerdo plenamente en que también es una forma de disminuir el problema cuando las mujeres educan a los hombres. Sobre todo cuando tienen detrás una formación en salud que les ha permitido acceder a estos conocimientos. Las parejas, hombres o las parejas del mismo sexo, las que sean, porque no todos van a manejar a cabalidad estos elementos de la respuesta sexual. Y en la medida que se conversan y se conocen, hoy en día la tecnología permite decir, mira, vamos a ver un documental que me dijeron que era bueno y que habla de esto. Entonces también hay formas de entrar en el tema sin necesidad de ser tan disruptivo, porque pueden haber parejas que se sientan incómodas hablando de esto. Entonces hay que buscar la forma en que tampoco se genere una disrupción, sino que sea lo más normal posible. Hay parejas que tienen muy buena comunicación y lo van a lograr, yo creo que sin ningún tipo de problema. ¿Alguna otra intervención? Jóvenes, señoritas, estimadas. Ahora, si bien es cierto, acá hay un gran porcentaje de estudiantes de obstetricia que van a tener la posibilidad de entrar de lleno en estas temáticas con sus pacientes, porque seguramente la mayoría de las pacientes que ustedes tengan se van a mover en la esfera genitosexual, o sea, porque mucho de lo que ve el matrono o la matrona tiene que ver con lo sexual, genitales, órganos sexuales, órganos reproductivos, embarazo, etc. Y de alguna manera se allana el camino para hablar de lo sexual. De hecho, en las anamnesis de un matrono o de una matrona están considerados los aspectos sexuales, orgasmo, etc. Por lo tanto, ustedes van a poder indagar en eso. Pero eso no quita que otros profesionales de la salud, como enfermeras que tenemos acá, y que es muy grato tenerlas por aquí, así como también nutricionistas, futuras nutricionistas, ingenieros, si nos vamos a un lado ya no de la salud, igualmente esta es información que ustedes van a poder compartir con gente. Tal como decía Ismarí, esto es bueno manejarlo porque nos vamos a convertir, y aquí volvemos a lo que se decía al comienzo, en agentes de cambio, y esa es la idea, que contribuyamos a que estos cambios se den. ¿Alguna otra intervención con respecto a esto? Si no, para pasar a la última parte, que es más cortita, pero que seguramente va a generar conversación, creo yo, porque vamos a tocar temas un poquito controversiales, porque es la mirada de un médico de fines del siglo XIX, machista, cocainómano, que estaba constantemente estimulado. Bueno, yo digo cocainómano porque en esa época la cocaína era considerada un medicamento, un estimulante. Hoy es considerada una droga y está prohibida en muchos países. Si ustedes ven la serie Freud, que existe, muy hollywoodense, pero está disponible en Netflix, algo de realidad tiene y muestra cómo era Freud.
La serie se va para el lado de la brujería, para el lado de cuestiones medias paranormales, pero en el fondo el personaje de Freud está muy bien logrado porque lo muestra. Era obsesivo, le gustaba experimentar las cosas que estudiaba, y él es, por algo mencionado, la serie se llama Freud. Se la voy a escribir acá. Se escribe así. Freud. Está en Netflix. Así como también está Sex Education, que trata todos los temas que hemos estado conversando hasta acá, y de una manera muy lúdica, y que también sirve para verla con jóvenes, para verla con adolescentes o con niños. 12 años ya perfectamente pueden ver la serie porque genera mucha conversación. Sex Education, se las recomiendo. Bien, entonces vamos a ver la última parte que tiene que ver con este controvertido caballero, que es Sigmund Freud. Vamos a dejar de compartir la anterior y vamos a darle la bienvenida al señor Freud. Bien, este caballero, que vemos acá en la foto, se le ocurrió instaurar, después de mucho estudio, por supuesto, etapas del desarrollo psicosexual. Cuando recién hablábamos de la niñez y decíamos que el niño tiene que aprender a conocer su cuerpo y que ya después en determinado momento le vamos a poder hablar de placer y le vamos a poder hablar de orgasmo ya cuando sea más grande, y que en cierta forma eso va a permitir mejorar la respuesta sexual. Este caballero llegó más allá y dijo, no, hay cosas que no se dan tanto en la niñez, sino que se dan en la época de lactancia, y que de acuerdo a lo que suceda en la época de lactante del niño o de la niña, se va a manifestar o va a modular sus comportamientos sexuales de adulto. O sea, a ese nivel se aventuró Freud. Bueno, él vivió entre el año 1856, ¿ya? La segunda mitad del siglo XIX, y se mantuvo vivo hasta 1939. Él era un psicoanalista, hacía hipnosis. En la serie que les recomendé lo van a poder ver para no entrar tanto en detalle de la vida de Freud, pero él llega a un momento en que describe que la personalidad se va moldeando o se va desarrollando de acuerdo a lo que sucede en la infancia, y no solamente de acuerdo a lo que sucede conscientemente, sino que también de acuerdo a lo que sucede inconscientemente. Por eso que dentro de las teorías de la psicología, aparte de ser una de las más conocidas, es una de las más controvertidas. ¿Qué decía o en qué se basa la teoría psicosexual de Freud? Él decía que la personalidad se desarrolla en la infancia a través de etapas, y que tiene que ver con ciertas energías o ciertos impulsos que se centran en zonas del cuerpo que hoy conocemos ya como zonas erógenas. Uno podría decir, pero ¿cómo podríamos hablar de zonas erógenas en un niño? Tenemos que sacarnos la mirada de adulto de la zona erógena, y tenemos que entenderla en el sentido de que una zona erógena de adulto, un órgano del cuerpo que responde a un estímulo, lo va a hacer toda la vida. Pero cuando se es niño, se estimula de manera inconsciente, y eso provoca una sensación placentera. No es una respuesta sexual como la del adulto, pero es una respuesta sexual biológica que tiene que ver con el grado de desarrollo, hasta neurológico, si se quiere, o de madurez de ese niño o de esa niña. Él describió a esta energía psicosexual, que también llamó líbido, como la impulsora detrás de la conducta. ¿Por qué es controversial Freud? Porque él dice que detrás de todo lo que hacemos está la cosa sexual. Que detrás de todo lo que mostramos está lo sexual. Que los hombres usan corbata porque la corbata es un símbolo fálico. Que los hombres construyen edificios porque el edificio es un falo. Que los antiguos habitantes de la Tierra construían tótems o construían obeliscos, los egipcios, porque eso representaba el falo, el pene. Era un símbolo peneano, un símbolo fálico. Y todo lo que era triangular o más circular era femenino, porque de cierta forma representaba la matriz, el útero o la vagina. Entonces Freud tenía eso, y todas sus teorías se iban por ese lado. Equivocado, acertado, sigue siendo controversial. Entonces ciertas ideas que daba Freud, que la personalidad se establece generalmente a la edad de 5 años, coincide más o menos con cuando se establece la identidad de género. Por ejemplo, cuando un niño dice a muy temprana edad, yo parece que por las cosas que hago, por los juguetes que tengo, por la ropa que uso, por los órganos que tengo, parece que soy hombre o soy mujer. Eso se da entre los 3 y los 5 años. Por lo tanto, tiene que ver con lo que decía Freud. Todo lo que suceda en las primeras vivencias de la vida va a desarrollar un papel en la adultez. Por lo tanto, la infancia es crucial en lo que somos como adultos. Si las etapas
psicosexuales se completan con éxito, según palabras de Freud, el resultado es una personalidad sana. Y aquí él usa el concepto de sano y de anormal o de insano, que en psicología ya es un poco polémico. Si alguna etapa del desarrollo psicosexual no se resolvía de buena manera o se generaba alguien se quedaba pegado en una etapa, aparecían las llamadas fijaciones. Una fijación, según la definición de Freud, es un foco persistente de una etapa psicosexual, de alguien que se quedó pegado en una etapa psicosexual y que se mantiene hasta la vida adulta y genera traumas, genera trancas, genera conflictos con uno mismo. Entonces, según Freud, los impulsos de placer que buscan los niños, a lo mejor inconscientemente, se centran en un área diferente del cuerpo llamada zonas erógenas. Y de acuerdo a ello, de acuerdo a la zona erógena que se estimula durante esa etapa, él determinó que habían 5 etapas en el desarrollo psicosexual: la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. La etapa oral, que va de los 0 a los 18 meses, la principal fuente de interacción del bebé se realiza a través de la boca. La boca es muy importante para el niño porque a través de la boca podríamos decir que empieza a explorar el mundo. No solamente se alimenta, o sea, no solamente es vital para que el niño viva y no se muera desnutrido, sino que es vital también para conocer el mundo. También le genera placer la succión, le genera tranquilidad. Detrás de la succión hay un apego, hay una complicidad con la madre. Entonces hay un sinnúmero de elementos que juegan un rol fundamental acá. El niño muerde, conoce su fuerza al morder, el niño succiona, el niño se echa cosas a la boca de distinta consistencia. Empieza a aprender que hay cosas blandas, cosas duras, cosas saladas, cosas dulces, conoce sabores. Por lo tanto, un radar que tiene el niño en esa primera etapa es la boca. Y Freud le llamó etapa oral porque usar la boca, según Freud, porque yo creo que nunca le preguntó a un niño, y no hay forma de saberlo, pero según Freud, el niño sentía placer. Luego vendría la etapa anal, que tiene que ver con el control de los esfínteres, el hecho de soltar, el hecho de mantener. Al comienzo el niño no controla esfínteres, por lo tanto suelta, y eso se traduce en orinar o en defecar, ¿verdad? Este mecanismo de control logra cierta independencia. Cuando el niño logra controlar sus esfínteres, siente que ya está ejerciendo un control de algo. Pero hay veces que los papás se burlan de los niños sienten esa vergüenza y eso queda marcado. Esos niños que se sienten ridiculizados por los padres tienden después a generar un trauma, según Freud, ojo que todas estas son palabras de Freud, tienden a generar un trauma que es evitar defecar, evitar orinar, para no ser ridiculizado, y mantienen un control de los esfínteres al punto que se aguantan las ganas de defecar hasta el último. Y eso, según Freud, se convertiría en adultos tacaños, avaros, que no sueltan, que no quieren gastar, que no quieren soltar la plata que tienen, que la quieren guardar, que si por ellos fuera no gastarían nunca su plata. Entonces, eso tendría una correlación, supuestamente, con esa etapa anal. Si la etapa anal es normal y el niño aprende a controlar los esfínteres sin ser ridiculizado, no se generaría esta consecuencia de adulto. Y el hecho de retener, psicoanalíticamente, no solamente es para el dinero, el niño podría también querer retener sus emociones, no contar lo que siente, mantenerlas para él nomás, tampoco dar amor. Si va a tener relaciones sexuales, y aquí volvemos a lo que hablábamos recién de la falta de orgasmo en las mujeres, el hombre quiere tener él nomás el control, él tener su orgasmo y tener su respuesta sexual completa y le da lo mismo a la mujer, porque es un niño que podría haber tenido una alteración de la etapa anal. La etapa fálica, de los 3 a los 6 años, el enfoque está en los genitales. Acá los niños comienzan a compararse con los padres y con las madres a través de lo que visualizan en términos de genitales, y se generan los complejos de Edipo y los complejos de Electra. El complejo de Edipo es aquel niño que empieza a ver al papá como un contrincante por el amor de la mamá. El niño tiene miedo de que el papá le corte el pene. Es un miedo inconsciente, y a eso le llamó angustia de castración. Entonces el niño siente que el papá es un contrincante, pero tiene miedo de enfrentarlo porque tiene miedo que le corten el pene. Y si le cortan el pene, que para Freud era el principal símbolo de control, porque recuerden que él veía falos en todos lados, los obeliscos, los árboles, los edificios. No veía, sino que él atribuía eso que era un símbolo fálico. Entonces el niño sentía miedo de perder ese símbolo de poder. De manera inconsciente, por supuesto. Por el lado de las niñas se generaba el complejo de Electra,
donde la niña veía a la mamá como una contrincante por el amor del papá. Pero aquí la niña no sentía miedo que le cortaran nada, porque no lo tenía. La niña sentía envidia del pene. Entonces, fíjese cómo se empieza a generar un lenguaje heteropatriarcal muy marcado en la teoría de Freud, donde dice que el niño tiene miedo que le corten el pene, su principal símbolo de control. Pero la niña no tiene ese símbolo de control y lo envidia. Ella tiene envidia del hombre. Entonces, aquí es donde se empiezan a poner controversiales las teorías de Freud. Un machista como pocos, ¿ah? Y eso lo pueden ver en la serie también. O revisar la biografía de Freud, que no por eso deja de ser muy importante para la psicología actual. O sea, hizo muchas cosas más aparte de esto. Después hay una etapa de latencia en la que el niño ya no centra en ninguna zona erógena del cuerpo definida, o a lo mejor en muchas al mismo tiempo, por lo cual se habla de una latencia, ya no está enfocado en una sola zona erógena el placer, hasta que vuelve a centrarse en la etapa genital, pero ya con una concepción distinta. Ya es un niño de 12 años, de 13 años, ya descubrió otras sensaciones distintas en sus genitales a las que sentía cuando le rozaba el pañal, cuando le hacían aseo, cuando lo bañaban y le rozaban los genitales, eso le generaba una sensación placentera, pero ahora descubre que esa sensación es muy distinta y que la puede controlar, que la puede tener cuando él quiera, y aquí es cuando se descubre la masturbación y posteriormente las relaciones sexuales. Por lo tanto, se habla, según la teoría de Freud, del nacimiento de la sexualidad adulta. Por mucho que sepamos que la adultez, en términos legales, comienza a los 18 años, en términos a lo mejor de biología, entre los 16 y los 17, pero la sexualidad adulta comenzaría, desde el punto de vista psicoanalítico, de los 12 años en adelante. Entonces, la teoría de Freud en su contexto. La teoría hay que entender en qué año fue, primero que todo. Estamos hablando a comienzos del año 1900. La psicología no era todavía una disciplina como lo es hoy, no es una ciencia, era una disciplina que estaba recién partiendo. De hecho, existían los alienistas antes que los psicólogos, que eran gente que veía los trastornos psicológicos. Hay otra serie en Netflix que se llama The Alienist, que también menciona cómo eran estos primeros psicólogos. Y ahí menciona que habían cosas en ese tiempo que recién se estaban estudiando. Hoy la psicología moderna, la psiquiatría moderna ya las tiene más que estudiadas, ya hay tratamientos para todo esto. Pero aquí recién se estaban descubriendo cosas. Y Freud se basaba en casos concretos de personas que él conocía o de sus pacientes, por lo tanto no tenía cómo contrastar con la realidad. Él no podía hacer un seguimiento, él no podía, por ejemplo, no lo hacía, más que no podía, él no observaba bebés, no los veía crecer, no veía qué pasaba con ellos y luego los volvía a observar en la edad adulta. No hacía un estudio prospectivo, sino que él hablaba con adultos, les preguntaba cosas y los adultos le decían, mire, yo cuando niño me recuerdo que... Entonces, en base a esa mirada retrospectiva, él genera esta teoría. Entonces, él no realizó experimentos. Entonces, no había cómo realizarlo tampoco. La formulación de las ideas, entonces, se basaba en la interpretación de lo que le contaban los pacientes. Por lo tanto, el psicoanálisis de Freud no se ciñe a la metodología científica actual, sino que era más bien interpretaciones, considerando que la psicología y el psicoanálisis era una disciplina en pañales. Entonces no hay motivo para pensar que esta teoría puede predecir o explicar los problemas vinculados a la sexualidad. O sea, si lo llevamos a un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero si vemos que un niño le cuesta mucho defecar porque está reteniendo los esfínteres, no podemos decir, este niño va a ser cuando adulto un tacaño que no va a querer gastar su plata, no va a querer entregar amor. Nosotros no lo podemos saber, porque también entre lo que sucede con ese niño y entre lo que sucede en la vida adulta, hay un universo de situaciones que pueden sucederse, influencias sociales, crianza, estímulos, aprendizajes. Por lo tanto, no podemos predecir lo que va a pasar en un adulto a partir de la teoría de Freud. La teoría psicosexual no puede servir tampoco para detectar señales de alarmas acerca de si los niños se están desarrollando correctamente o no, porque chupan más tete de lo normal, o porque rechazan el tete, entonces se está alterando la etapa oral del niño. No, eso no puede ser una señal de alarma. Si biológicamente tiene alguna implicancia en otra cosa, por supuesto que sí. Si el niño deja de succionar para alimentarse, por supuesto que tiene una implicancia y es un signo de alarma. Pero desde la mirada psicoanalítica no podemos correlacionar los hechos de la niñez con la vida adulta. O tal vez sí. A lo mejor ahí está la controversia. Entonces,
para concluir, esta teoría que la vimos muy someramente y muy livianamente, por supuesto, resumida, es para entender lo que se va a trabajar en las clases siguientes, que tienen que ver con respuesta sexual ya de manera más elaborada. Hoy vimos la curva de la respuesta sexual, pero con el profesor Alfaro vamos a ver etapa por etapa, qué alteraciones fisiológicas se producen en el organismo, y ahí a lo mejor nos va a hacer clic algo de lo que veamos, sobre todo en las disfunciones sexuales, y sobre todo en las parafilias, a lo mejor algo nos va a hacer clic con las teorías de Freud. Por mucho que digamos, es medio polémico, es medio... No le creo mucho a Freud porque esto ya como que quedó obsoleto, capaz que cuando hablemos de parafilias y digamos, ¿y por qué a este adulto normal que trabaja en una empresa, que tiene un trabajo socialmente aceptado, tuvo que incurrir en este delito que fue tener relaciones sexuales con un gato? Zoofilia. Delito deleznable por lo demás, porque además considera un abuso animal. Pero alguien tenía esa fijación hasta que lo descubrieron. Le gustaba tener relaciones sexuales con un gato. O peor aún, con un niño. Pedofilia. O a lo mejor parafilias que no son socialmente tan graves porque no involucran daño a terceros, como alguien que solamente se excita con una estatua. O con un cojín de su cama. Pero con un determinado cojín, no con cualquier cojín. Con un cojín que tiene cierta textura, que tiene cierto color, cierto olor. ¿Por qué esa persona tiene esa fijación con ese cojín y no con otros cojines? ¿Y por qué no tiene una respuesta sexual normal? Solo tiene respuesta sexual con cojines. Suena cómico, suena chistoso, pero en el mundo de las parafilias, si bien hay 7 u 8 que aparecen en los libros de psiquiatría como tales, hay 10, 15, 20 o 30 más que siguen apareciendo porque los pacientes se las relatan a sus psiquiatras. Le dicen, doctor, no me va a creer, pero últimamente no he tenido relaciones sexuales con nadie porque no me produce respuesta sexual. Solo tengo relaciones sexuales cuando estoy frente a una planta que tengo en la casa, que cuando estoy cerca de esa planta me pasa eso. Hay una parafilia que es la estimulación con vegetales. Entonces, cuando vean esa clase, y les va a parecer muy llamativo, porque hay muchas parafilias que uno ni se imagina que existan. Como por ejemplo alguien que se excita cuando les llegan cobranzas a la casa. O cuando hay un terremoto, un tsunami, un desastre natural, se excitan solo con eso. Entonces, ¿por qué alguien, un ser humano, puede llegar a tener la necesidad de excitarse sexualmente para tener un orgasmo solamente con esa fijación? ¿Tendrá que ver algo de lo que Freud estudió hace más de 100 años o casi 100 años atrás? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué opinan ustedes? Dejo abierto el micrófono ya en estos últimos minutos que nos quedan de clase. El micrófono y el chat, por supuesto. ¿Han conocido el caso de alguna parafilia connotada que haya aparecido a lo mejor en las noticias? O de alguien que a usted le haya contado en algún momento, mira, a mí me gustaba cuando yo tenía relaciones sexuales que mi pareja usara cierto tipo de ropa. Ahora, ojo, que también lo van a ver con el profesor. Hay ciertos estímulos o estimulantes de la respuesta sexual que cuando ambos miembros de la pareja están de acuerdo, son válidos. Y cuando no se necesita solamente ese estímulo para obtener respuesta sexual, son válidos. Ejemplo, una pareja que se infringen ciertos tipos de golpes, dolor, controlado. A lo mejor usan un látigo, a lo mejor se pegan con la palma de la mano, pero ese dolor es controlado y pueden prescindir del dolor para tener relaciones sexuales normales. O sea, un día podrían decir, no, hoy día no lo hagamos, y van a tener igual una respuesta sexual. Pero hay personas que dependen solamente de infringirse dolor, que es el sadomasoquismo, para tener respuesta sexual. Entonces, ojo también ahí que en una pareja se puede pedir todo, pero no imponer nada. Y esa es una idea de la sexualidad, de la respuesta sexual que la van a conversar con el profesor Alfaro. Se puede pedir todo, es un derecho pedir cosas, pero no imponer nada en sexualidad. Si ambos miembros están de acuerdo con realizarlo, bienvenido, forma parte de la intimidad de la pareja. Pero no debería haber una imposición, menos una relación sexual forzosa. Y hay gente que disfruta teniendo relaciones sexuales forzando a otros. Los violadores, por ejemplo, entran dentro de la categoría del sadismo. A ellos les excita que la persona esté asustada, llorando, gritando, rajuñando, porque eso es lo que a ellos les provoca la sensación de placer. Por eso que a veces en algunos consejos, en lugares donde hay muchas violaciones, recomiendan, que suena difícil de hacer, pero les recomiendan a las mujeres
seguirle la corriente al acosador, porque él va a perder el interés en ella. Y puede ser, porque tiene una correlación con lo que está aquí escrito, con lo que dijo Freud. A lo mejor alguien quedó con la fijación de que le gustaba controlar la situación, por lo tanto, cuando es adulto, sus relaciones sexuales son a través del control del otro. Y le deja de excitar cuando el otro comparte ese control o se entrega al control. A él le gusta a esa persona que el otro no quiera ser controlado, no se entregue, y eso es lo que le genera respuesta sexual. Entonces, hay hartos matices que podrían tener una correlación con las teorías de Freud, y otras que no. La verdad que no, a esta altura no podríamos decir sí rotundamente o no rotundamente. Si no hay intervenciones, esperando que la clase haya sido de su agrado, una clase introductoria, que iniciamos a la hora programada y que estamos terminando en el horario programado. Todas van a ser desde las 15 a las 16:30 horas de aquí en adelante. Por lo tanto, la recomendación es a seguir conectándose un par de minutos antes, 5 o 10 minutos antes, para que puedan entrar sin ningún problema y solucionar cualquier problema que surja a partir de la conexión. Muy bien, si no hay entonces preguntas ni comentarios, ahora por lo menos no, si hay más adelante lo pueden dejar en el chat, así es que bienvenidos serán sus observaciones, sus reflexiones. En lo que no estén de acuerdo, siéntanse con toda la propiedad de decirlo, porque aquí no nos vamos a sentir tristes ni nos vamos a enojar, al contrario, nos vamos a alegrar que ustedes manifiesten lo que sienten, ¿ya? Y eso es lo más importante. Y si lo extrapolamos a la sexualidad, con mayor razón aún. Muchas gracias por la asistencia, esperamos que haya sido de su agrado, y nos seguimos viendo en las próximas clases. Va a estar grabada, recuerden, para que le cuenten a los compañeros que no estuvieron. No hay de qué, gracias a ustedes por la atención y por la participación. Chao, que tengan buena tarde. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Gracias, profe. De nada. Chao, chao. Profe, ¿le puedo hacer una consulta, porfa? Profe, no hay posibilidad, no hay posibilidad de que una compañera se incluya en el electivo, ya no se puede, no hay cupo. Que me mande un correo. Ya. Que me mande un correo y Que vamos a ver. Sí, Vamos a ver porque es penca porque ella igual quiere, boom. Sí, no, eso lo entendemos perfectamente. Si de hecho este electivo se creó ahora porque mucha gente estaba sin la posibilidad de tomar nada. Pero también tenemos que acogernos a cierta reglamentación que establece la Dirección de Desarrollo Curricular. Entonces yo voy a averiguar si no hay, porque yo entiendo que estamos pasados en el máximo, pero atendiendo también justamente a lo que tú me estás contando, que hay personas que no pudieron tomar ningún electivo, voy a hacer la averiguación. Sí. Yo no podría decirles ahora que se matriculen todos los que puedan, porque si la clase queda con 200, por los profes no hay problema. Nosotros no tenemos problema hacer una clase para 70, para 100, 200. Pero hay ciertas restricciones de parte de la universidad. Que me mande un correo y yo me comprometo a hacer las averiguaciones. Bueno, profe, gracias. ¿Ya? Que se acabaron muy rápido los cupos. Súper rápido, sí, lo sabemos. Y, Sí. y tiene que ver con esto también de que estamos todo online. Hay muchos electivos que no se pueden hacer online y por eso no se impartieron. Ahora, respondiéndole a María y a todos también, el horario por ahora es todos los miércoles de 15 a 16:30, ¿ya? No es otros días, es miércoles de 15 a 16:30. ¿Ok? Ahora sí, que estén muy bien. Si hay más dudas, me las pueden mandar por correo o en el foro. Chao.